análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana ya de jueves 15 de abril del año 2021. Es un privilegio llegar a todos ustedes con esta primera edición del día de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompaña en este tramo para informarse sobre los últimos asuntos locales, sobre todo, bueno, nacionales también. Hay un par de cosas muy interesantes que le vamos a compartir el día de hoy. Saludo a quienes se están conectando con nosotros en este momento, muchísimas gracias. Bienvenidos. ¿A quién vemos por aquí? ¿A quién vemos por aquí? Ah, muy bien. Excelente. Oiga, procedamos pues. Esta mañana han llegado ya 2 vuelos a nuestro país, 2 vuelos con casi 1 millón de vacunas finalmente, para sumarse pues a la campaña para la aplicación de este biológico que está siendo esperado con ansia. Ah, caray. Bueno. Muy bien. Vamos a esperar la información completa de este asunto y la vamos a compartir. Oiga, por lo pronto, le comparto el dato, pues. Han llegado a México estas 900 y tantas mil vacunas para su distribución inmediata en el resto del país, mientras en Baja California continúa la campaña de vacunación para los adultos mayores que todavía quedan pendientes de recibir, particularmente la segunda dosis, ¿no? Digamos que ha quedado cubierta y resuelta la primera etapa de vacunación de los adultos mayores, la aplicación de la primera dosis. Están en estos momentos entregados en la Secretaría de Salud básicamente a la aplicación de la segunda dosis, la del refuerzo, que es fundamental para cerrar el círculo de la protección y el blindaje frente al contagio de COVID, aunque como ya todos sabemos, creo que nos ha quedado claro, la vacuna no evita el contagio, tal vez en algunos casos posiblemente, pero no es una vacuna que impida el contagio de COVID. Lo que sí hace, y esa es la razón por la que mucha gente le busca ansioso, esta vacuna lo que impide es que la enfermedad se desarrolle y alcance niveles de gravedad como para llevar a los enfermos a la unidad de cuidados intensivos y al intubamiento, que es el gran temor, evitar llegar a ese punto.
una experiencia traumática que ya han vivido en carne propia muchísimos tijuanenses particularmente, mientras nos acercamos a los 8,000 muertos en Baja California, ¿eh? Nos acercamos rápido a los 8,000 muertos en Baja California. Coco Arellano Mendoza nos acompaña esta mañana, bienvenido, saludos. Gerardo Gardner también. Norma Martín, buenos días. Jesús Ramón Zúñiga Barrera, bienvenido. Antonio Carpio, igualmente. Abel Ponce Cota, saludos, don Abel. Esperemos que su salud esté mucho mejor. Bienvenido, le deseamos lo mejor. Jorge Bedoya, bienvenido también, saludos. Tony Solís, muchísimas gracias, don Tony Solís, muy amable. Bienvenido. Y las novedades locales, bueno, pues finalmente, en lo que tenía que ocurrir, ocurrió. La Fiscalía General de Justicia del Estado le ha informado al Instituto Estatal Electoral que efectivamente el teniente coronel Julián Leizaola Pérez es un prófugo de la justicia y tiene una orden de aprehensión pendiente, lo que supondría el fin del sueño del militar en retiro. Blanca Lile Gándara, bienvenida, buen día, saludos hasta el Rubí. ¿Sigue viviendo por allá? Sí, ¿verdad? Yo supongo. Julieta Aguilera, morning. Ande, muy optimista, Julieta, siempre. Y se anota en la expresión. Espero no hayamos amanecido con la noticia de que quiere el gobernador expropiar el Club Soroptimista. No, todavía no pueden estar tranquilos en el Club Soroptimistas. Ay, Dios mío. Qué cosas, ¿no? En serio, qué cosas, por amor de Dios. Mejor, ya, empezamos con cosas complicadas, Julieta, ¿por qué? ¿Pero qué necesidad? Diría Juan Gabriel, mejor me tomo un sorbo de café. Podéis estar en paz. No que sepamos, digo, aclaro, porque no tengo yo los hilos de esas decisiones y última hora aquí por estar de bocón, resulta que hoy mismo en un rato más aparece publicado el decreto en el periódico oficial del Estado y como ya tiene validez la versión digital, pues no hay que esperar el lento proceso de imprimir en físico el periódico oficial del gobierno del Estado. Perdón, el periódico oficial del Estado. Ante todo, la precisión. Sol Benson. Sol, ay, qué apellido, oiga. Sol Benson. Bendiciones igualmente. Tiene apellido de cigarrillo, oiga. Esto es una novedad. Suena como apellido de origen extranjero. Qué interesante. Y se oye elegante además el apellido, ¿eh? Benson. Bienvenida, Sol. Bienvenida. Norma Martín, todo puede ser con este gobernador. Bienvenida, Norma. Qué gusto saludarles esta mañana, ¿eh? Liliana Sevilla, abogada, platíquenos, por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó el tema de la resolución? ¿Qué respondió? ¿Impugnó el ayuntamiento? ¿Cuál es el estatus, licenciada? Sobre el laudo, ¿no? Ganado por segunda ocasión al ayuntamiento. Sabemos que falta por agotar algún otro recurso. No creemos que el gobierno municipal se vaya a quedar cruzado de brazos y diga, pues no le pagamos, hay que le paguen los que vienen, ¿no? Que se dan casos, son más frecuentes de lo que usted y yo suponemos, ¿eh? Se lo digo porque con una facilidad se resuelven así esas cosas, ¿no? Así. Mándenla.
Bueno, además Liliana sabe mejor que yo que así es. Como se cuecen a veces las cosas. En esas estoy, dice la señora presidenta, en el interés de dar cumplimiento a la alcaldesa, en el interés de dar cumplimiento al laudo. Bueno, mire usted qué interesante, última hora esto termina convirtiéndose en un tema de género, ¿no? El hecho de que hoy tengamos alcaldesa a lo mejor le aporta algún grado de sensibilidad a este tipo de asuntos. No nos sorprendería porque Carla Patricia Ruiz tiene de pronto algunas actitudes así que le hemos visto, que aparentemente son genuinamente representativas de ella, porque le hemos visto ya algunas cuantas expresiones que sugieren que puede ser sensible, mucho más sensible y delicada, ¿no? Vamos a ver. Mucha disposición de su parte y el secretario de gobierno también. Una mujer sorora con su género. Toma apoyo, ¿eh? Bueno, pues qué interesante, ya veremos. Blanca Lila Gándara, sí, seguimos en el Rubí, observando el rumbo que empiezan a agarrar las campañas. ¿Quién me convencerá para sumarme a su campaña y aún así se da uno cada equivocada? Oh, sí, sabemos que sí, Blanca Lilia Gándara. Estoy seguro de que así ha sido en el pasado. Sí. Oiga, pues le complemento la información sobre el caso de Teniente Coronel Julián Leizaola Pérez. La Fiscalía General del Estado notificó anoche, tarde ya, al Instituto Estatal Electoral de la existencia de la orden de aprehensión contra Julián Leizaola. Esto luego de que el propio instituto solicitó vía oficio a la Fiscalía un informe sobre las carpetas de investigación en contra del militar en retiro tras su registro el fin de semana como aspirante a la candidatura por el Partido Encuentro Solidario a la alcaldía de Tijuana. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la orden de aprehensión fue notificada a la gente del Ministerio Público el 1 de junio del año pasado y se trata de un mandamiento girado por el Juzgado Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana por el delito de tortura. En el documento, firmado por el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, se establece que a la fecha Leizaola Pérez no ha sido vinculado a proceso ni se ha dictado sentencia condenatoria en su contra, por lo que se le considera como prófugo de la justicia al existir una orden de aprehensión vigente y pendiente de ejecutar. Asimismo, advierte que el 9 de junio del año pasado se realizó un cateo en un domicilio de Urbi Quinta del Cedro en busca del exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana, sin embargo, no fue localizado. Explica además que otra de las pruebas para afirmar que Leizaola Pérez se encuentra sustraído de la acción de la justicia son las demandas de amparo que interpuso. Una, identificada con el número 347/2020, y otra más, el 28/2021, ante el segundo juzgado de distrito en materia de amparo de juicios federales, en los cuales reclama la orden de aprehensión girada en su contra y en los cuales incumplió con su comparecencia a solicitud del juez, lo que además es evidencia de que el militar en retiro tiene pleno conocimiento de la orden de aprehensión que existe en su contra. Como usted recuerda, el sábado pasado, Irán Leizaola, la hija del ex jefe policíaco en Tijuana y Ciudad de Juárez, registró a su padre como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Tijuana, por el PES, ante el IE, organismo que tiene por ley hasta el domingo 18, es decir, este domingo, para validar o rechazar dicho registro, toda vez que las campañas electorales por las alcaldías inician en el primer minuto del lunes próximo, así que pues todo parece indicar que Julián Leizaola será un candidato testimonial, ¿no? Y nada más. Veremos qué resuelve el Instituto Estatal Electoral. Y aún si resolviera nuevamente a favor de Leizaola, no faltará quien impugne y el asunto se va
más arriba todavía. Roberto Ávila, saludos, buen día, bienvenido. Norma Martín, lo de la Isaola era de esperarse, nomás había que agotar todas las esperanzas y que aparezcan las autoridades como injustas. Sabemos que el teniente tiene orden de aprehensión. Es una lástima que no haya enfrentado eso a tiempo. Pues patearon el bote para enfrente, esa es la verdad, ¿no? Lo fueron posponiendo, lo fueron alargando. Ya sabemos que eso se puede hacer y se hace tan comúnmente. Pero finalmente, en algunos de los casos, las cosas se pagan. Se tienen que pagar, el destino los va a alcanzar. Y a veces suele ser en el momento más inoportuno. Este es un ejemplo, ¿no? En el momento más inoportuno para la carrera del teniente coronel, empieza a convertirse en realidad el fantasma del teniente coronel, porque era un asunto que le persigue desde hace una década, 10 años. Y sucesivamente algunas autoridades, algunos gobiernos, patearon el bote para enfrente por negociación y acuerdo con él, con el teniente coronel. Son temas que el poder administra, utiliza a conveniencia. Si les conviene dejar, por así decirlo, libre, suelto a Julián Leizaola, por alguna razón de tipo político, así lo dejan, ¿no? Y y cuando les conviene lo contrario, órale, la avientan la jauría. Para decirlo en términos llanos, ¿eh? Usted discúlpeme, hoy vengo muy, muy llano. Dorita Montaño, buen día. Gerardo Gardner, me brincó, señor Enrique. No, don Gerardo, ¿dónde está? ¿En serio? Le juro que no. Aquí está. Fue el segundito que saludé, don Gerardo, bienvenido. Como siempre. Ah, ya entendí. Mi humilde opinión al respecto a la doble moral de la gente. Se burlan del eslogan de abrazos, no balazos, pero crucifican al que combate la bala con bala. La lumbre se combate con lumbre. Abrazos, no balazos. Interesante observación. Interesante observación. Tendrá razón, don Gerardo, ¿no? Tendrá razón. Aquí bienvenida y respetable la opinión, por supuesto, don Gerardo. Claro que hay gente que piensa que es válido, sin duda es válido bajo el imperio de la ley, ¿no? Porque aún bajo el imperio de la ley es posible combatir a los delincuentes, incluso con bala, por supuesto. El problema son los excesos y al teniente coronel se le pasó la mano. Lo puedo asegurar porque hemos conocido tanta información muy fidedigna y bien fundamentada sobre esos excesos, en donde hubo gente que podría ser considerada inocente. Y esa es la parte que no se vale. Por lo demás, Julián Leizaola demostró ser un hombre con toda la tenacidad, la bravura incluso, ¿no? El tipo de servidor público que le hace falta a esta ciudad, por supuesto. A Tijuana le resultaría extraordinariamente útil alguien con el perfil de Leizaola, sin la parte del exceso, del abuso. Pero yo compraría, don Gerardo, incluso yo compraría la parte del perfil que creo que lo retrata como un hombre honesto. Creo que podría creer que Julián Leizaola es un hombre honesto y comprometido con una causa.
la de perseguir delincuentes y sacarlos de circulación. Eso me parece extraordinario porque hemos tenido gente en ese cargo, en esos cargos, que van por lo suyo, por la lana. Y yo no he sabido que Leizaola haya sido ese tipo de personas. Pero fíjese usted nada más estos atributos que son tan valiosos y tan extraordinarios y tan poco comunes. Qué pena que no brillen porque frente al imperio de la ley se le acredita que cometió excesos. Esa es la parte triste, ¿eh? Es la parte triste. ¿Quién más nos acompaña aquí? Don Efraín Jaques nos acompaña también esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos, por supuesto. Don Gerardo Garner sonó como, óigame, no, me ahorcó. ¿Ah? Pero no, claro que no. No, Martín, lo de Leizaola era de esperarse. Bueno, sí, esto ya lo había leído. ¿Quién más? John Espinosa ya llegó, bienvenido, como siempre. Saludos. Leti Flores, saludos. Julieta Aguilera, totalmente cierto. Francisco Montiel, que le haga el estilo macedonio, que se incorpore en cuanto resuelva sus pendientes, pero para eso tendría que ganar Héctor Cruz. Mucho me temo que Leizaola no alcanza a librarla, ¿eh? De verdad, no es un proceso que se resuelva así de fácil. Hay tiempos en las sanciones y demás. Y ahora, el comentario está bueno, don Francisco Montiel, porque yo estoy convencido de que aún después de pagar con prisión incluso una sanción por tortura, habiendo pagado ya el delito, Julián Leizaola podría regresar a la política y seguiría teniendo muchos adeptos, ¿eh? ¿Podría volver a competir? Pues sí, después de haber pagado su deuda con la sociedad, seguramente podría volver a competir. La ley creo que hasta donde yo sé no se lo impediría. Y seguramente seguiría teniendo adeptos, ¿eh? Porque es un hombre que no tiene que probar que es capaz de y que estaría comprometido con el tema. Eso ya no se lo tiene que probar a nadie. Hay toda una generación de tijuaneses que está convencido de eso. Entonces, pueden darse casos, mire, don Francisco, ¿eh? Es cierto. Benjamín García nos acompaña. Buenos días, malo para Leizaola, sí. Pero lo bueno es que con su imagen no coopera a la gubernatura de Hank, dice Benjamín García. Norma Martín, cierto. Oiga, me da mucho gusto saludarles, ¿eh? Enrique Ibarra Zelaya también anda por aquí. Mi tocayo José Enrique Coronel. Efraín Jaques. Silvia Albarrán, Teón BC. ¿Se da cuenta que hay muchos tocayos, oiga? Que nos acompañan aquí en este espacio. Qué interesante detalle. ¿Qué cree? ¿Qué cree usted? Que el gobierno de los Estados Unidos, bueno, un juez federal de los Estados Unidos ha ordenado la incautación de bienes de Rafael Caro Quintero, el narcotraficante que está libre y es buscado después de haber pasado varios años en prisión, uno de los capos más importantes que ha tenido este país. Pues sucede que la Corte de Distrito de Nueva York ordenó confiscar 5 propiedades al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, que según su conclusión
fueron obtenidas con ganancias derivadas del narco. Lo simpático del asunto es que esas propiedades están en México, ¿no? El Departamento de Estado, no, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado para informar que la Corte ha emitido un decreto para autorizar que se confisquen esas propiedades que, según el expediente, el documento judicial, son una propiedad ubicada en calle Paseo de los Virreyes 4238, lote 21, manzana 41, fraccionamiento Villa Universitaria en Zapopan, Jalisco. Está a nombre del hijo de Caro Quintero, Héctor Rafael, con un usufructo de por vida para Rafael Caro Quintero y Elizabeth Elenes de Caro, también hija del narcotraficante. 2. La propiedad y locales ubicados en Avenida Melchor Ocampo, bodega 468, local 21, del fraccionamiento Mercado de Abastos Norte. En Zapopan también, a nombre de Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Enoch, Emilio y Mario Gibran, todos con los apellidos Caro Elenes, es decir, también hijos de Caro Quintero. Con usufructo de por vida para Rafael Caro Quintero y Elizabeth Elenes de Caro. 3. La propiedad y locales ubicados en calle Sagitario, 5289, condominio Sagitario, fraccionamiento residencial Arboledas en Zapopan, Jalisco, a nombre de Roxana Elizabeth Caro Elenes. 4. La propiedad y locales ubicados en calle Sagitario 5289, condominio Sagitario también, fraccionamiento residencial Arboledas también en Zapopan, a nombre de Roxana Elizabeth Caro Elenes, su hija. Y la propiedad y locales ubicados en calle Luigi Pirandello, 5397, lote 29B, manzana 145, fraccionamiento Vallarta, Universidad, en Zapopan también, y a nombre también de Roxana Elizabeth Caro Elenes. El documento señala que las investigaciones revelaron que estas propiedades fueron compradas con recursos del narco y que Caro Quintero las habría puesto a nombre de sus familiares para intentar ocultar que él era el dueño y que había utilizado ganancias ilegales para comprarlas y evitar así que las autoridades mexicanas las confiscaran. De acuerdo con el comunicado, esas propiedades fueron compradas con ganancias generadas por su organización de tráfico de drogas, una facción del cártel de Sinaloa. Detalla este documento que Estados Unidos buscará lograr la implementación de la orden de confiscación a través de los canales diplomáticos. Esta orden es otro avance en nuestra búsqueda incansable de justicia para las víctimas de la brutal organización de tráfico de drogas de Caro Quintero y especialmente para el agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena, que fue asesinado a manos de la organización criminal de Caro Quintero, señaló el fiscal en funciones para el Distrito Este de Nueva York, Mark Lesko, quien agregó que al confiscar estas propiedades nos unimos con el gobierno mexicano y nuestros socios en la impartición de justicia de la DEA para conmemorar la vida del agente especial Camarena y recordar su sacrificio último. El hombre de Caléxico, mi tocayo Enrique Camarena. Allá recordamos a su familia en un homenaje post-mortem allá en Caléxico, por cierto. Y recordamos la operación que condujo al cierre de la garita de parte del gobierno federal de los Estados Unidos en los 80, cuando ocurrió esto, el hallazgo del asesinato. Un tema controversial, por cierto, porque en años recientes surgió la declaración de un exagente de la DEA o de la CIA, no recuerdo en este momento, no, de la DEA, revelando que fue realmente asesinado por el gobierno, sacrificado por el gobierno de los Estados Unidos, Enrique Camarena, aunque la mano que ejecuta haya sido mexicana, la gente de Caro Quintero, según los datos que recordamos.
Las órdenes para confiscar sus propiedades, aseguró este comunicado, son un ejemplo de nuestra resolución y perseverancia para traer a Rafael Caro Quintero ante la justicia para enfrentar las consecuencias de sus presuntos crímenes. Nunca olvidaremos la valentía y el sacrificio de Camarena. Caro Quintero permanece fugitivo, está en la lista de los 10 criminales más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El Departamento de Estado norteamericano ofrece una recompensa de $20 millones por información que conduzca a su captura. $20 millones. El caso de Caro Quintero fue un caso que marcó también a Baja California y a Tijuana en particular. Le recuerdo que Caro Quintero fue arrestado en San José, Costa Rica, allá a mediados de los 80, en el 85, y con él fue capturado adicionalmente José Contreras Subías, un narcotraficante grandote, pelado, que fue huésped de la 8 aquí y que se escapó después de haber corrompido el entorno de la cárcel municipal y algunos funcionarios, y salía para sus fiestecitas, ¿no? En casa, y luego regresaba a prisión, y así generó la ruta de escape. Los fue ganando a los custodios, etcétera, etcétera. Su abogado llegó a estar presente en algunas de esas fiestecitas en casa de su cliente, ¿no? Rodolfo Carrillo Barragán, y según las investigaciones que llegamos a conocer. Y un día dijo: muchachos, ay, discúlpenme, pero ya no voy a regresar. Voy por unas hamburguesas. Y se cruzó a Estados Unidos y compró una cantidad de dólares y ya no regresó. Adivine quiénes pagaron, ¿no? Debía unas muertes aquí este narcotraficante que, por cierto, finalmente fue alcanzado por su destino. Estuvo huyendo, fue capturado después, regresó a México, aquí estuvo en prisión, en la penitenciaría, salió libre, había purgado ya su sentencia y llegando a su casa, por ahí por detrás del hipódromo, lo alcanzaron y lo mataron, años después. Así suele suceder, así son las cosas, ouch. Qué interesante esto. A ver. Me hacen llegar un tema que vale la pena abordar, por supuesto. Margabella Hernández también nos acompaña hoy. Buenos días, bienvenida. Gerardo Gardner, hay un corrido de esa acción. Sí, señor. Señor. Contreras Subías era un tipo muy alto, sobresalía cada vez que lo excarcelaban para llevarlo a los juzgados de distrito a la celebración de alguna audiencia, alguna diligencia. Sobrepasaba por la altura a los policías que lo llevaban, que lo custodiaban. Cuando los juzgados de distrito estaban allá por el parque, en la zona centro, la calle Cuarta, unas edificaciones antiguas habilitadas como juzgados de distrito. Qué cosas. Rafael Rubio Alarcón, ese asunto le andaba costando la cabeza, la presidencia a René Treviño Arredondo. Rafael Rubio Alarcón era el jefe de policía. Y Gastón Romo Barragán era el alcaide de la cárcel municipal. Terminó en prisión. Abogado Gastón Romo Barragán, un hombre de pluma ágil, por cierto, muy dado a la bohemia, muy sensible para el asunto de la escritura, pero pues
fue cómplice de los privilegios a este hombre, ¿no? A este narcotraficante. Y habiendo pagado su deuda con la sociedad, Gastón Romo Barragán falleció finalmente. Además, un hombre muy dado a la depresión. Pagó un altísimo precio. No pudo acompañar a su madre en el momento de la muerte. Chagüita le decía, ¿no? Por alguna razón confió en mi persona para decirme cosas las veces que lo entrevisté. Y afirmaba que le habían amenazado. Lo que no se descarta, pues, pero vea usted cómo el narco corrompe en más de un sentido. Impresionante. René Treviño se salvó por un pelito, ¿eh? Casi lo corren de la presidencia municipal fulminante desde el gobierno federal. Es historia. 1985. Qué cosas se agolpan en la memoria de aquel episodio. Oiga, ya le había platicado a usted que CONACYT nos presumió una vacuna, lo que sería la primera vacuna mexicana contra el COVID. Patria, le llamó el presidente López Obrador, ¿no? Pues imagínese usted, ¿no? ¿Cómo no presumir? En mi gobierno producimos una vacuna y abrimos con esto la puerta al futuro del desarrollo biotecnológico. México se sube al carro de la competitividad internacional en la generación de biológicos, por ejemplo, ¿no? ¡Guau! Eso se oyó poderoso. Ahora resulta que aparentemente Patria no es mexicana y fue creada en Nueva York, en los Estados Unidos. Y le comparto estos datos que son publicados hoy, por cierto, por el periódico Financiero. Según este reporte, desde noviembre del año pasado, la revista especializada en medicina, la revista The Lancet, publicó los primeros resultados. La Escuela de Medicina de Monte Sinaí de Nueva York había logrado codificar la proteína S del virus SARS-CoV-2, lo que sería un primer paso para la creación de una vacuna para economías emergentes, entiéndase, para países pobres. Ayer la investigación fue presumida como un logro del gobierno mexicano y bautizada por el presidente López Obrador como vacuna patria. Ahora, una vez finalizadas las pruebas preclínicas en especies animales, según el anuncio de la titular de CONACYT, usted recordará, estarían buscando iniciar las pruebas en 90 adultos sanos. Esto a efectuarse entre abril y mayo. Y de resultar positivas las 3 fases de estudios clínicos restantes, podría ser avalado por COFEPRIS para su uso de emergencia. En diciembre de este año se planteó incluso su comercialización, aunque me quedó haciendo ruido el dato de la declaración que hizo la titular de CONACYT, cuando dijo que por su costo, su bajo costo, podría ser, ¿qué? Un 800 u 850% más barata. ¿Se puede ser 850 veces más barato? Me sacó de balance la declaración la efusiva declaración de la titular de CONACYT. El asunto es que esta vacuna, pues, fue elaborada en Estados Unidos por Weina San, Florian Kramer y Adolfo García Sastre, así como Peter Palise.
Según la revista especializada The Lancet, estaría siendo planificada como una vacuna de bajo costo y fue con la firma especializada en veterinaria, el laboratorio Avimex S.A. de CB, con quien se habría firmado un acuerdo para las pruebas. El hecho fue omitido en la conferencia de prensa de ayer, en la mañanera del presidente, donde también participaron el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell, así como el director del Politécnico Nacional, Arturo Reyes. Es muy difícil llegar a este punto, dijo Álvarez Buila, titular de CONACYT, ¿no? Se habrían invertido 15 millones de pesos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como 135 millones de pesos de CONACYT, con un ahorro de hasta 855%. El presidente dice que el nombre de la vacuna estaría inspirado en el poeta Ramón López Velarde, pues en el llamado periodo neoliberal se dejó de hablar de la patria. Patria, soberanía, eran anacronismos, era sinónimo de atraso. ¿Para qué hablar de la patria en un mundo globalizado? Dijo el ejecutivo, ¿no? ¿Qué texto ese, el de Ramón López Velarde? En cuanto a texto, indudablemente. Qué feito ese asunto, ¿verdad? Pero bueno, finalmente el resultado importa. Hay ahí ya, como quiera que sea. Diría el clásico, haya sido como haya sido, vacuna tenemos, habemos vacuna, y se llama patria. Tengo más material para compartirle, permítame usted. Por aquí está. El dato interesante que comparte hoy el secretario Peralrico de Salud en Baja California. Durante la pandemia, un total de 63 menores de 1 año resultaron infectados por COVID. 63 niños en total a lo largo de 1 año. Menores de 1 año, oiga usted, ¿no? Imagínense nada más. Un total de 133 menores de 1 a 4 años han tenido el virus y se registró una cifra de 135 casos positivos de niños de 5 años, niños contagiados. El grupo poblacional predominante en contagios pues son los adultos mayores, con 6.690 casos. Los de 30 a 35 años con 5.700, los de 40 a 45 con 4.901, todos en el acumulado desde el inicio de la pandemia. De marzo del 2020 a la fecha, Baja California ya tiene 48.885 casos confirmados, ubicándose como la entidad 16 a nivel nacional con más contagios y 7.889 muertes. En las últimas 24 horas, se confirmaron 14 muertes y 147 contagios. Se mantiene a la alza la cifra de infecciones en la entidad, principalmente en Mexicali. Un dato que sigue resultando perturbador, oiga usted, Mexicali, que no tiene la dinámica social de Tijuana y tiene mayor cantidad de casos, lo ha tenido reiteradamente a lo largo de la pandemia. Advirtió que los fines de semana se han registrado grandes aglomeraciones en las principales ciudades de la entidad, por lo que ha aumentado el caso de números sospechosos y las consultas en las clínicas de fiebre, por lo que insistió que a finales de mes o principios de mayo iniciará la tercera ola de COVID. Se mantiene el promedio de 19.6% personas muertas por COVID. 19 personas muertas diariamente.
Bueno, pues ahí está el dato aportado por el secretario de Salud de Baja California, el doctor Alonso Pérez Rico. ¿Y qué pasa en San Diego mientras tanto? Bueno, pues que a partir de hoy, justamente, los sandieguinos mayores de 16 años ya se pueden vacunar contra COVID como parte de la segunda fase de vacunación en el condado, es lo que informa la Agencia de Salud y Servicios Humanitarios. Así que ahí llevan un mayor avance que nosotros, superior el avance. Ahí ya van en esta etapa, los habitantes mayores de 16 años ya pueden vacunarse. Vilma Wooten, que es la vocera de la agencia, dice que ya son 2.160.000 ciudadanos inmunizados. No, pues no hay justicia, no es de Dios, oiga, ¿no? 2.160.000 ciudadanos inmunizados en San Diego. ¿Y en Baja California? Nos andamos acercando a los 300.000, ¿no? No está pareja la cosa. Así que vamos a seguir siendo una piedra en el zapato de los vecinos del norte que mantienen las restricciones en el cruce fronterizo, porque ahora seríamos nosotros los que representamos el riesgo, ¿no? Con esa cobertura. Y no estoy demeritando el esfuerzo de la autoridad, pues es lo que hay. Nos vacunan con lo que hay y lo que hay y lo que ha habido es poca cosa. Pocas vacunas. Esa es la ventaja de ser un país, de ser poderoso, ¿no? Estados Unidos tiene producción de vacunas, tiene sus fábricas, la industria farmacéutica asentada, algunas de las principales, ¿no? Casas productoras están allá. Justo la maravilla de la globalización facilita conjugar esfuerzos de gente de varias naciones para un mismo fin, como crear una vacuna, dice Héctor García. Bienvenido, Héctor. Luis Pablo Esparza también nos acompaña hoy, bienvenido. Dora Montaño, ¿tiene noticias sobre cuándo abrirán la frontera? No, Dorita. Me temo que otra vez se va a prolongar. Cada día 21 se renueva el estatus y un día antes, por lo regular, el día 20, los gobiernos de ambos países, bueno, el gobierno norteamericano, es el que informa la decisión de mantener esta restricción en el cruce a su país, ¿no? Y por lo que alcanzamos a ver, las cosas no pintan para cambiar favorablemente. Eventualmente nos regresan en el semáforo epidemiológico, le quiero decir. Si continúa la tendencia a la alza, con motivo de esta ola que debe estar llegando, ya escuchó usted las palabras del doctor Pérez Rico, que deberá estar llegando en el transcurso de los próximos 30 días, se me hace que nos regresamos a semáforo naranja, y ahí nos van a encontrar seguramente hasta junio, julio, con el cruce restrictivo todavía a los Estados Unidos. Ay, qué rico café. Vaya que las cosas en la frontera han cambiado. La frontera ya no es la misma. Las condiciones generales también, por supuesto, ¿no? Hoy publica, por cierto, yo debo decirle, un medio de comunicación en el estado, llamado Periodismo Negro, de Jaime Delgado. Un tema muy interesante.
en el sentido de que opera en Baja California un cártel aduanero y es un texto, un contenido que exhibe, a ver, perdón, usted reproduce un trabajo de Animal Político, un reportaje, según el cual presuntos sobornos por más de 1,000 millones, empresa fantasma y nexos con el narco, corrupción, la corrupción en aduanas, es un vistazo al panorama de lo ilegal en las aduanas mexicanas, y ahí aparece el nombre de alguien que ha sido conocido en Baja California por ciertos episodios recientes. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente a los administradores de las aduanas de Tijuana, Eva María Viridiana Soria Amador de Mexicali, Raimundo Humberto Jiménez Lázaro de Mexicali y de Tecate David Pérez Tejada Padilla, todos separados de sus cargos a finales de diciembre. Es uno de los puntos claves de este trabajo que habla sobre la corrupción en las aduanas y en donde hay una danza de nombres. Y lo estarían vinculando al señor Peralta, que fue subsecretario de Gobernación, el acusado aquel, el señalado por el alcalde con licencia, Arturo González Cruz, ¿no? Que fue funcionario aquí en Baja California. El hombre que habría sido quien ofreció dinero a cambio de a diputados para que votaran a favor de una ley, de la ley de los 5 años para la gobernatura de Baja California, si mal no recuerdo, que fue un escandalazo local, ¿se acuerda? Bueno, pues qué cosas, ¿eh? A Jaime Bonilla, por supuesto, le dan una sacudida tras ser removida de su cargo como administradora aduanera. Soria Amador fue nombrada por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, como jefa del Servicio de Administración Tributaria del Estado. Ello, pese a que fue destituida a nivel federal por pérdida de confianza y denunciada penalmente. Interesante este trabajo de Animal Político. Es de lo que está causando sensación en las últimas horas este trabajo. Qué cosas, ¿no? De lo que uno se entera. Muchísimas gracias por los reportes de algunos amigos que nos hacen llegar datos interesantes para la generación de informaciones que tenemos que, por supuesto, confirmar y profundizar para podérselas compartir. No nos podemos arriesgar a hacerlo ahorita en este momento preliminar. Don Luis Pablo Esparza nos acompaña, sí, claro que sí, lo saludamos. Dora Montaño. Juan José Hernández, saludos, bienvenido, un placer. Oiga, qué rápido vuela el reloj. Todavía le alcanzo a platicar uno de los temas de mayor controversia en este momento allá en la capital del país tiene que ver con la aprobación de parte del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, perdón usted, de la reforma a ley de hidrocarburos.
Después de 12 horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada y envió al Senado la reforma a la Ley de Hidrocarburos que prevé la cancelación de permisos de importación, manejo y distribución de hidrocarburos cuando se detecte robo o contrabando de combustibles. Esta madrugada, poco después de las 2 de la mañana, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló los cambios con 271 votos a favor de Morena y sus aliados, 134 en contra, provenientes de la oposición, y 8 abstenciones. No se aceptó una sola de las 137 reservas presentadas al dictamen y en el salón de sesiones, pues la jornada simplemente avanzó para dar paso a las posturas de los diputados, pero no se movió el texto ni un ápice. Mientras Morena cuestionó que en el pasado PRI y PAN aprobaron medidas que derivaron en el aumento de los precios de la gasolina, la oposición sostuvo que con la reforma vendrán nuevos gasolinazos. El diputado Ricardo del Sol de Morena expuso que las modificaciones propuestas por el presidente incluyen acabar con el contrabando de combustibles que afecta a los ingresos tributarios al no pagarse los impuestos. Esta práctica la definió como un huachicol fiscal. Cuando se detecte que existe el contrabando, también se van a cancelar los permisos. Es una característica plasmada en este documento. El espíritu de esta propuesta de reforma energética busca fortalecer a Pemex y minimizar la dependencia del extranjero. El contrabando de combustible en la frontera norte del país actualmente está fuera de control, dice. El delito de la delincuencia organizada se comete por empresas fachada y ha afectado como nunca antes la competitividad entre los comercializadores mexicanos, resultando que una preocupante omisión y evasión planificada y dolosa en el pago de los impuestos en la importación de gasolina y diésel, que entre IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, ascienden a 20,000 millones de pesos anuales. Ese es el tamaño de la evasión planificada, dice. Por su parte, el periodista Enrique Ochoa Reza planteó considerar el mismo procedimiento que por la mañana de miércoles adoptó la Comisión de Energía para regular la etapa de cancelación de permisos por prácticas ilegales a la suspensión por no contar con almacenamiento suficiente. Con el primer agregado, los diputados definieron una ruta legal antes de que se aplique la cancelación de permisos para cumplir con el debido proceso. Lo que propongo es muy sencillo, que los mismos elementos se establezcan para los casos de los artículos 4º transitorio y del 6º transitorio, es decir, en aquellos casos donde se establece que se van a cancelar los permisos por no tener o no cumplir con la capacidad de almacenamiento. Con eso, dice, se protegen los derechos procesales de los permisionarios, la no retroactividad en la aplicación de la ley y el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales. Bueno, pues ahí está. Un tema controversial uno de tantos que, por cierto, a toda velocidad ha estado impulsando el partido en el poder a través de su mayoría legislativa. Hay la urgencia, antes de que la elección pudiera definir otra cosa, como la pérdida de esa mayoría legislativa, que es la prioridad de la 4T, ¿no? Garantizar la mayoría legislativa para proseguir con el proyecto, con la agenda legislativa, que tiene muchos proyectos controversiales que además requieren mayoría calificada incluso para aprobación. Se nos acabó el tiempo, oiga, rapidísimo. Bueno, le vamos a tener más información en un punto de la 1 de la tarde. Nosotros regresamos con la segunda edición de AFN Político y algo más. Les deseo que tenga una mañana extraordinaria
Nos vemos y escuchamos más tarde. Les recuerdo que a las 9 de la noche, en punto, en vivo, aquí, los reporteros del barrio también salen de noche. Y hoy tenemos un reportero del barrio, además, ahí nuevo en el equipo que es medio inquietón. Luego le gusta mucho el piano y quiere estar ahí dando teclazos. Ya tronó una de las teclas, el móndrigo chamaco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias a todos. Nos vemos en un rato más. Con permiso. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.